Gene Hackman fue menospreciado en la subasta de caballos por el poco dinero que tenía. Pero poco tiempo después, aquellos que lo despreciaron inmediatamente se arrodillaron con arrepentimiento al descubrir esto. «200.000 pesos por el andaluz negro», gritó el subastador con entusiasmo, su voz rebotando en las paredes de madera del recinto. El aplauso de los asistentes resonó como un trueno en la tarde cálida de San Miguel de Allende. Gene Hackman, con su sombrero de ala caída y sus botas gastadas, sintió que el sudor le bajaba por la nuca. No por el calor, sino por la ansiedad. En su bolsillo, sus ahorros, dinero ganado con madrugadas en el campo y noches sin descanso, se reducían a una cantidad ridícula en comparación con lo que aquellos hombres apostaban por un solo caballo. Pero Gene no estaba ahí para presumir riquezas. No. Él había venido a cumplir una promesa. Las voces en la sala se mezclaban con el relincho de los caballos y el aroma de cuero y polvo. Hombres con sombreros impecables y botas lustrosas se pasaban la botella de tequila de mano en mano, bromeando entre sí, mientras esperaban que llegaran los ejemplares más codiciados. Para ellos, esta subasta era un juego, un espectáculo para demostrar quién tenía más dinero y más poder. Para Gene, en cambio, era su última esperanza. Uno tras otro, los caballos fueron desfilando por la pista. Caballos jóvenes, fuertes, de líneas perfectas. Los precios subían y subían, hasta que Gene dejó de escuchar las cifras. Se sentía invisible entre tanto hombre de fortuna. Apretó los puños y miró el sobre en su mano. No era mucho, pero era todo lo que tenía. El subastador carraspeó antes de anunciar al siguiente ejemplar. Un caballo zaino, de mediana edad, fue llevado al centro de la pista. Sus ojos oscuros recorrieron la sala como si midiera a los hombres que lo observaban. No era un animal espectacular, pero había algo en él que hizo que el corazón de Gene latiera con más fuerza. «Empezamos con 500 pesos», anunció el subastador. Silencio. Los hombres que habían competido ferozmente por los pura sangre ahora miraban sus copas, distraídos, sin interés en el animal. Gene sintió un nudo en la garganta. Este era su momento. Sin pensarlo demasiado, levantó la mano. «500 pesos». Algunas cabezas se giraron hacia él. Un murmullo recorrió la sala. «¿Quién da 600?» preguntó el subastador mirando a los asistentes con una ceja levantada. Nada. «¿500 a la una? ¿500 a las dos?» Una risa seca se escuchó desde la primera fila. «Pero miren quién está pujando», dijo Henry Montero con una sonrisa burlona. El hijo mayor de la familia Montero, vestido con un traje más caro que la tierra que Gene trabajaba, se recargó en su silla con aire de superioridad. «El viejo Hackman quiere jugar a ser hacendado». La risa de sus amigos llenó el recinto. Gene apretó los dientes. No era la primera vez que lo menospreciaban, pero esta vez dolía más. Porque esta vez estaba tan cerca. Henry se puso de pie con un gesto exagerado. «1.000 pesos». El subastador, aliviado de que alguien más participara, repitió la oferta con más entusiasmo. «1.000 pesos a la una». Gene sintió que el sobre en su bolsillo pesaba 1 tonelada, pero no podía rendirse. «No hoy». 1.100, dijo, su voz apenas un susurro. Las carcajadas se hicieron más fuertes. Henry lo miró con diversión. 2.000, dijo con desdén. Gene sintió un vacío en el estómago. Miró el caballo en la pista, la promesa que se desvanecía ante sus ojos. Su mano se quedó a medio levantar. No había más que pudiera hacer. El subastador cerró la venta. «Vendido al señor Montero». Henry hizo una reverencia exagerada hacia Gene. «No te preocupes, viejo», dijo con una sonrisa cruel. «Ni siquiera quería este caballo. Solo quería demostrarte que este no es tu lugar». Las risas lo siguieron mientras Gene se ponía de pie, su dignidad pendiendo de un hilo. Salió del recinto sin mirar atrás, con pasos pesados y el corazón roto. El aire de la tarde se sentía denso, como si la burla y la humillación de la subasta hubieran quedado suspendidas en el ambiente.
Jean avanzó con pasos lentos, sintiendo el peso de cada mirada sobre su espalda. No necesitaba voltear para saber que los ojos de todos seguían clavados en él, algunos con desprecio, otros con lástima. Apretó los puños. No les daría el gusto de verlo derrumbarse. Cruzó las puertas del recinto y se encontró con la luz anaranjada del atardecer. Respiró hondo, intentando calmar el ardor en su pecho. Lo había perdido todo. No solo su dinero, sino la oportunidad de cumplir su promesa. Y lo peor de todo, Henry Montero se había llevado algo más valioso que su dinero o su caballo. Le había arrebatado la dignidad, como si fuera un juguete con el que podía divertirse. Jean bajó la cabeza y siguió caminando. Ya nada tenía sentido ahí. «Señor Hackman». La voz era grave, firme, pero no tenía el tono burlón al que se había acostumbrado en las últimas horas. Jean se detuvo y giró la cabeza con cautela. A unos metros, apoyado contra un poste de madera, estaba un hombre de traje oscuro y sombrero de ala ancha. Alto, delgado, con el porte de alguien que estaba acostumbrado a que lo escucharan. Sus ojos oscuros lo observaban con un brillo indescifrable, como si lo estudiara, como si ya supiera más de él de lo que Jean mismo entendía. «Mi nombre es Eduardo Castellanos». Jean lo reconoció de inmediato. No había hombre más respetado en toda la región. A diferencia de los Montero y los Valenzuela, su nombre no iba acompañado de escándalos ni rumores de corrupción. Se decía que su hacienda era la mejor administrada del Estado, pero que él prefería mantenerse al margen de la vida social de los poderosos. Un hombre con dinero, sí, pero también con principios. Jean se quitó el sombrero por respeto. «Señor Castellanos». Eduardo asintió y dio un par de pasos hacia él. «Vi lo que pasó ahí dentro». Jean tensó la mandíbula. No quería hablar de eso. «Una lástima lo del caballo», continuó Eduardo. «Pero hay algo en usted que me interesa más que una simple subasta». Jean levantó la vista. «¿Algo en mí?». Eduardo sonrió, aunque era una sonrisa que no terminaba de formarse. Era más bien una sombra de algo más profundo, tal vez nostalgia, tal vez curiosidad. Un hombre que se levanta después de una humillación así merece ser escuchado. Jean no respondió. No estaba acostumbrado a que alguien de su posición le dirigiera la palabra sin condescendencia. Eduardo sacó un cigarro de su chaqueta, lo encendió con calma y exhaló el humo antes de hablar de nuevo. «Me gustaría invitarlo a mi hacienda esta noche. Hay algo que necesito mostrarle». Jean frunció el ceño. «No entiendo, señor». Eduardo lo miró fijamente, como si estuviera midiendo sus palabras. «Digamos que es un asunto del pasado». El silencio entre ambos se extendió unos segundos. Jean sintió una extraña inquietud en el pecho. No conocía a este hombre, más allá de su reputación. Pero algo en su tono, en su manera de mirarlo, le decía que esto no era solo una conversación casual. Pensó en rechazar la invitación. No tenía ánimos de tratar con gente rica, pero algo en su interior le decía que debía escuchar. Que tal vez, después de tantos años de vivir en la sombra, alguien por fin le estaba abriendo una puerta. Asintió lentamente. «Está bien, señor Castellanos». Eduardo arrojó el cigarro al suelo y lo apagó con la suela de su bota. «Bien». Se giró y comenzó a caminar hacia su coche, un elegante sedán negro que parecía fuera de lugar entre la tierra y el polvo del camino. Antes de subir, miró de nuevo a Jean. «Lo esperaré en la entrada de mi hacienda. 8 en punto». Jean no respondió, solo lo vio partir. La noche cayó lentamente sobre San Miguel de Allende. Jean avanzó por el camino de tierra, sintiendo cómo la brisa nocturna traía consigo el aroma de los naranjos y el eco lejano de los grillos. No sabía qué esperar al llegar a la hacienda de Eduardo Castellanos, pero algo en su interior le decía que esta noche no sería como cualquier otra. Cuando el reloj de la iglesia marcó las 8, llegó a la entrada de la hacienda. 2 grandes portones de hierro forjado se abrieron con un crujido pesado, como si guardaran historias que por fin estaban listas para salir a la luz.
Eduardo ya lo esperaba. Estaba de pie junto a su coche, las manos en los bolsillos, con la misma expresión tranquila de antes. «Pase, Hackman». Jean asintió y siguió al hombre a través del sendero de piedra que llevaba a la casa principal. Era una construcción imponente pero sin ostentación, con balcones de madera y ventanas altas que reflejaban la luz de las farolas. A diferencia de las mansiones de los Montero o los Valenzuela, la casa de Eduardo no gritaba riqueza, sino historia. Sin decir una palabra, Eduardo guió a Jean más allá del patio, dejando la casa atrás. Caminaban en silencio, atravesando la oscuridad iluminada apenas por la luna creciente. De pronto, el sendero se abrió y Jean se detuvo en seco. Ante él se extendía un valle inmenso, bañado por el resplandor plateado de la noche. Decenas de caballos pastaban en libertad, sus crines ondeando con la brisa. Algunos galopaban en la distancia, como sombras vivas sobre la tierra. Era un espectáculo tan majestuoso que por un momento Jean olvidó respirar. Eduardo, de pie a su lado, sonrió levemente. «Siempre vengo aquí cuando necesito recordar quién soy». Jean tragó saliva, incapaz de apartar la vista de los animales. «Es hermoso». Eduardo asintió. Cuando era niño solía visitar una pequeña hacienda llamada La Esperanza. Pertenecía a mi tío, don Mateo Suárez. Jean giró la cabeza de golpe. El nombre cayó sobre él como un trueno. Eduardo siguió hablando, sin mirarlo. Cada verano pasaba semanas ahí. Aprendí a montar, a cuidar caballos. Fue la única época en la que me sentí realmente libre. Jean sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda. «La Esperanza», murmuró, casi sin darse cuenta. Eduardo finalmente lo miró. «Usted la conoce, ¿verdad?» Jean se quedó en silencio, con la garganta seca. Claro que la conocía. Esa pequeña hacienda había sido su primer hogar. Eduardo respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor para continuar. «El último verano que pasé allí, mi tío tenía un niño pequeño viviendo con él. Un niño que había encontrado abandonado cerca del arroyo. Un niño que no recordaba su apellido ni de dónde venía». Jean sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Ese niño era él. Los recuerdos llegaron como un torrente. La voz de don Mateo llamándolo, el calor del establo donde dormía, las tardes en las que miraba a los caballos correr, soñando con tener uno propio. Eduardo lo observaba con atención. «Ese niño era usted, ¿verdad?» Jean no pudo responder de inmediato. Sus manos temblaban, no por el frío de la noche, sino por el peso de la verdad que de pronto lo envolvía. Miró el valle, las sombras de los caballos, la luna reflejándose en los ojos de Eduardo. Toda su vida había creído que su pasado era un misterio sin respuestas. Y ahora, en una sola noche, todo estaba volviendo a él. Lentamente asintió. Eduardo dejó escapar un suspiro. «Lo supe en cuanto lo vi en la subasta. Algo en su mirada me resultó familiar». Jean cerró los ojos un instante. Después de tantos años vagando sin rumbo, había encontrado el camino de vuelta a casa. «Busqué su rastro durante años», dijo finalmente, con la voz baja pero firme. «Cuando mi tío Mateo murió, regresé a La Esperanza con la intención de ayudarlo. Pero usted ya no estaba». Jean apretó los puños. La memoria de aquellos días oscuros volvía a su mente con una claridad dolorosa. La muerte de don Mateo había sido un golpe brutal. Sin tierras, sin familia y sin un solo centavo en los bolsillos, no tuvo más opción que irse. Vagó de un pueblo a otro, aceptando trabajos temporales, sobreviviendo como podía. «Pensé que nadie me recordaba», murmuró. Eduardo negó con la cabeza. No fue fácil encontrarlo. La esperanza pasó a otras manos, y la gente del pueblo no sabía qué había sido de usted. Hizo una pausa y cruzó los brazos, como si luchara contra algo dentro de él. Pero el destino no olvida. Jean levantó la mirada. «El destino, ¿eh?», sonrió con amargura. «Si el destino fuera tan justo, mi vida habría sido diferente». Eduardo lo miró con seriedad. «Tal
Vez el destino no es justo, Jean. Pero a veces nos da una segunda oportunidad. El silencio entre ellos fue pesado. La luna seguía su curso en el cielo, proyectando sombras alargadas sobre la tierra. De pronto, Eduardo hizo un gesto con la cabeza, indicándole que lo siguiera. «Venga, hay algo más que quiero que vea». Bajaron lentamente por la colina, con el crujir de la hierba seca bajo sus botas. El aroma a tierra y establo flotaba en el aire, mezclado con el sonido de los caballos que pastaban tranquilos. Cuando llegaron al valle, Eduardo se detuvo y extendió el brazo. «Este lugar representa lo que la esperanza fue para mí cuando era niño». Jean miró a su alrededor. El terreno era vasto, pero no tenía la frialdad de una hacienda impersonal. Había vida, movimiento, armonía entre los animales y la tierra. Eduardo lo observó por un momento antes de hablar. «Durante muchos años traté de encontrar una manera de compensar la deuda que tenía con don Mateo. No pude ayudarlo en vida, pero siempre sentí que le debía algo». Jean frunció el ceño, sin entender del todo hacia dónde iba la conversación. Eduardo caminó unos pasos hacia adelante y levantó la mano. «Quiero que elija un caballo». Jean parpadeó. «¿Cómo dice?» Eduardo lo miró con firmeza. «Cualquiera de estos caballos. Quiero que sea suyo». Jean sintió que el aire se volvía pesado en sus pulmones. Jean sintió el peso de la oferta de Eduardo, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. La idea de elegir un caballo, de poseerlo, le parecía irreal. Era algo que había dejado en el pasado, un sueño que se había desvanecido con los años, con cada golpe que la vida le había dado. Miró a Eduardo con el ceño fruncido, intentando encontrar en su expresión algún rastro de lástima o condescendencia, pero solo encontró seriedad y una calma que lo inquietaba. «Esto no está bien», murmuró, desviando la mirada hacia la manada de caballos que pastaban tranquilamente en el valle. «No puedo aceptar algo así, Castellanos». Eduardo permaneció en silencio por un momento. Luego caminó unos pasos, con las manos en los bolsillos, observando el paisaje como si buscara las palabras correctas. «No es un regalo, Jean. Es algo que siempre debió haber sido suyo». Jean apretó la mandíbula, sintiendo una punzada de incomodidad en el pecho. La última vez que alguien le ofreció algo sin esperar nada a cambio fue don Mateo, y aquel recuerdo lo hizo sentirse aún más vulnerable. «No sé qué intenta hacer, pero yo no necesito la caridad de nadie». Eduardo giró la cabeza y lo miró con una media sonrisa, sin rastro de burla, solo una especie de resignación tranquila. «No es caridad, es justicia. Si don Mateo estuviera aquí, esto es lo que habría querido». El nombre de don Mateo atravesó a Gine como un puñal. Por un instante, se sintió de nuevo como aquel muchacho huérfano, parado a la sombra del viejo hacendado que le enseñó todo lo que sabía sobre la vida y los caballos. Su pecho se tensó con una mezcla de emociones que no lograba descifrar. Giró la vista nuevamente hacia los caballos, observando cómo se movían con libertad, ajenos al peso de su decisión. ¿Cómo podía simplemente tomar uno y llamarlo suyo? No sabía qué responder, pero antes de que pudiera decir algo, un caballo se separó del grupo y comenzó a acercarse lentamente. No era el más grande ni el más imponente, pero su presencia tenía algo que lo diferenciaba de los demás. Su pelaje alazán brillaba con la luz tenue de la luna y su andar era firme, decidido, como si cada paso estuviera cargado de intención. Lo que más llamó la atención de Jean, sin embargo, fueron sus ojos. Oscuros, profundos, inteligentes. No era la mirada de un simple animal, sino de algo más, algo que lo observaba con una intensidad casi humana. El caballo se detuvo a unos metros sin apartar la vista de él. Jean sintió que su propio cuerpo reaccionaba de una forma que no comprendía del todo. Algo en su interior le decía que este no era un encuentro casual. Sin pensarlo, extendió una mano, y el caballo no se movió de inmediato. Solo lo observó con aquella paciencia inquebrantable, como si esperara algo más de él.
Eduardo, que había permanecido en silencio, rompió la quietud con voz baja. «Se llama Esperanza». Jean parpadeó y giró la cabeza. «¿Esperanza? Lo compré hace 6 meses en Querétaro. No sé por qué, pero cuando lo vi, sentí que debía traerlo aquí. Ahora entiendo por qué». Jean volvió la mirada al animal, que seguía inmóvil frente a él. Entonces, con una suavidad que lo tomó por sorpresa, el caballo avanzó el último tramo de distancia y presionó su hocico contra la palma de su mano. El contacto fue cálido y firme, un reconocimiento silencioso entre ambos. Jean sintió que algo se rompía dentro de él, o quizás algo que había estado perdido por años finalmente encontraba su lugar. Apretó los labios y cerró los ojos un instante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que una parte de él regresaba a casa. Cuando volvió a mirar a Eduardo, su expresión había cambiado. No necesitó palabras para expresar lo que sentía. Eduardo simplemente asintió, como si entendiera. El sol de la mañana bañaba las calles empedradas de San Miguel de Allende con una luz dorada, tiñendo las fachadas coloniales de tonos cálidos y polvorientos. La vida en el pueblo seguía su curso, pero aquella mañana algo distinto flotaba en el aire, algo que no pasaba desapercibido para nadie. Los murmullos comenzaron en el mercado, entre los vendedores de frutas y las mujeres que compraban pan caliente. Luego se esparcieron por las plazas y las esquinas, de boca en boca, hasta convertirse en el único tema de conversación en los cafés y las tiendas. La gente se asomaba a las puertas, interrumpía su andar y señalaba con asombro la figura que avanzaba con paso firme por la calle principal. Jean Hackman cabalgaba sobre Esperanza, su porte erguido, la mirada al frente, sin apurarse, sin ostentación, pero con una dignidad inquebrantable. Su silueta recortada contra el cielo azul transmitía una serenidad que contrastaba con el torbellino de emociones que despertaba en los que lo observaban. Los que habían presenciado su humillación en la subasta ahora lo miraban con incredulidad. Algunos bajaban la vista con vergüenza. Otros simplemente se quedaban boquiabiertos. Los más viejos del pueblo, los que sabían lo que significaba un hombre montado en su caballo, entendieron de inmediato lo que aquello representaba. A cada paso, Jean sentía el peso de las miradas, pero no se detuvo. No había necesidad. Cuando llegó a la plaza, frente a la terraza del café donde Henry Montero y su grupo de amigos solían reunirse a matar el tiempo entre risas y copas, el silencio se hizo aún más denso. Henry sostenía una taza de café en la mano, pero no bebía. Sus dedos se apretaban alrededor del mango de porcelana con una rigidez que delataba su desconcierto. Había estado escuchando los rumores toda la mañana, pero una cosa era escuchar y otra, muy distinta, verlo con sus propios ojos. Jean se detuvo justo enfrente, sin mirar directamente a Henry, como si su presencia no fuera digna de su atención. El joven Montero sintió una punzada de rabia en el pecho, pero no dijo nada. Sus amigos también guardaron silencio, incomodados por la tensión que flotaba en el aire. En ese momento, un auto negro y elegante apareció al final de la calle y se acercó lentamente. Se detuvo junto a Jean y, tras un breve segundo de pausa, la ventanilla trasera se deslizó hacia abajo con suavidad. Eduardo Castellanos, con su habitual calma imperturbable, lo observó desde el interior. «¿Listo para la comida, hermano?», dijo, lo suficientemente alto como para que todos en la terraza pudieran escucharlo. El golpe fue certero y devastador. Henry sintió cómo la sangre le hervía en las venas. Hermano. No era una simple palabra. No dicha por un hombre como Eduardo Castellanos, un hombre cuyo respeto valía más que cualquier fortuna. El pueblo entero lo había escuchado. Jean giró apenas el rostro y asintió con una leve sonrisa. «Listo, Eduardo. Solo estábamos dando un pequeño paseo para abrir el apetito». Sin más, Eduardo volvió a subir la ventanilla y el auto avanzó lentamente, dejando tras de sí el eco de una verdad que nadie en el pueblo podría ignorar. Jean
Con la misma calma con la que había llegado, movió suavemente las riendas, y Esperanza continuó su andar, dejando atrás un grupo de hombres que, por primera vez en sus vidas, no tenían nada que decir. El sonido pausado de los cascos de Esperanza resonaba sobre el empedrado mientras Jean avanzaba por las calles de San Miguel de Allende. La brisa de la tarde traía consigo el aroma a pan recién horneado y el murmullo lejano de la plaza. Pero lo que realmente llenaba el aire no era el ruido del pueblo, sino el silencio reverencial con el que la gente lo observaba. No eran las mismas miradas que había sentido días atrás, aquellas cargadas de burla, indiferencia o lástima. Ahora, en los ojos de los hombres y mujeres que se detenían a verlo pasar, había algo distinto: respeto. En la esquina de una calle angosta, un niño pequeño, de no más de 8 años, se aferraba a la mano de su madre mientras seguía con la mirada cada movimiento de Esperanza. Sus ojos brillaban con la emoción pura que solo un niño puede tener ante algo que considera mágico. «Mamá, mira qué bonito caballo», exclamó señalando con entusiasmo. Jean escuchó las palabras del niño y, sin apurarse, tiró suavemente de las riendas hasta detenerse frente a él. «¿Te gustan los caballos, muchacho?», preguntó con una sonrisa leve. El niño asintió de inmediato, sin poder apartar la vista de Esperanza. «Sí, señor. Mucho». Jean lo observó por un momento y luego bajó la mirada a su propia mano, la misma que durante tantos años había trabajado la tierra, cargado pesos imposibles y sostenido sueños que parecían inalcanzables. Respiró hondo y miró de nuevo al niño. Los sueños, aunque tarden, siempre encuentran la manera de hacerse realidad. El pequeño abrió los ojos con asombro y su madre, con una sonrisa cálida, inclinó la cabeza en señal de respeto. Jean asintió, y con un leve toque a las riendas, Esperanza retomó el camino. Mientras avanzaba, percibió cómo las conversaciones en el pueblo parecían cambiar de tono. Antes, su nombre solo se mencionaba en murmullos de lástima o desprecio, pero ahora lo escuchaba en bocas distintas, en frases que llevaban el peso de la admiración y la sorpresa. «La vida da vueltas, ¿verdad? Dicen que ese caballo es suyo. ¿Quién lo diría? No es el dinero lo que hace grande a un hombre, sino su dignidad». Jean siguió su camino sin responder a nada de aquello. No necesitaba hacerlo. La verdad no necesitaba palabras para ser comprendida. Por primera vez en muchos años entendió que la riqueza no estaba en el oro ni en las tierras, sino en algo más profundo: en el honor, en la lealtad, en cumplir lo que uno se promete a sí mismo. Y en ese momento, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y su sombra se alargaba sobre el camino de tierra, Jean supo que, después de tanto tiempo, era un hombre verdaderamente rico. El sol descendía lentamente sobre San Miguel de Allende, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. La brisa de la tarde era suave, cargada con el aroma de la tierra tibia y las últimas flores de la estación. Gine avanzaba por el sendero con el paso pausado de Esperanza, sintiendo en cada movimiento del animal una armonía que hacía mucho tiempo no experimentaba. Por primera vez en décadas, su corazón no estaba inquieto. No había angustia, no había dolor, solo quedaba la sensación de haber llegado a un punto donde todo tenía sentido. Había cumplido la promesa. Cerró los ojos un instante y dejó que la imagen de don Mateo se formara en su mente. Lo vio con la claridad de los recuerdos que nunca se desvanecen. Su rostro curtido por el sol, su andar seguro, su voz firme cuando hablaba sobre la importancia de la lealtad, el honor y la palabra empeñada. «Un hombre vale por lo que promete, muchacho», susurró la voz en su memoria. ¿Y por lo que cumple?» Jean sonrió apenas. «Lo logré, viejo», murmuró. «Al final, lo logré». Abrió los ojos y levantó la vista hacia el horizonte. La vida le había dado golpes duros, le había arrebatado mucho, pero también le había permitido resistir. Y ahora entendía que no se trataba de ganar o perder, sino de caminar con la frente en alto hasta el último día.
pensó en Dolores. El recuerdo de su esposa le llegó como una ráfaga cálida, como el sol colándose entre las ramas de los mezquites en una tarde tranquila. La vio en su pequeño jardín, con las manos llenas de tierra y una sonrisa de satisfacción al ver florecer lo que habían sembrado juntos. Aurelio, quizás no podamos tener hijos, pero eso no significa que no podamos crear algo hermoso juntos. ¿Cuántas veces había temido olvidarla? ¿Cuántas veces había pensado que su ausencia se convertiría en un hueco vacío, sin rastro de su risa, de su voz, de su amor? Pero no, Dolores nunca se había ido. Seguía allí, en cada paso que daba, en cada decisión que lo había traído hasta este momento. Estaba en el viento que soplaba con suavidad sobre su rostro, en la tierra que crujía bajo las patas de Esperanza, en la certeza de que si ella estuviera viva, lo miraría con orgullo. Y Jean supo, sin necesidad de verlo ni de escucharlo, que en algún rincón del universo Dolores sonreía. Sus manos firmes sujetaron las riendas con la misma seguridad con la que había aprendido a sostener su destino. Ya no había nada que temer. Ya no había nada que lamentar. Con un leve movimiento de sus talones, Esperanza respondió de inmediato y aceleró el paso. El viento se coló entre las crines del caballo y el polvo se levantó en una nube ligera, dibujando la estela de un hombre que ya no cargaba con el peso del pasado. No miró atrás. No hacía falta. El sol continuaba su descenso, pintando la silueta de Jean y Esperanza sobre la tierra mientras cabalgaban hacia el horizonte, hacia el final de una historia que el destino, con su paciencia infinita, había sabido escribir con justicia. La historia de Jean Hackman es más que el relato de un hombre que recupera su dignidad. Es una oda a la perseverancia, la lealtad y el destino. Desde el inicio, vemos a un hombre que ha sido golpeado por la vida, alguien que ha conocido la pobreza, la humillación y la pérdida. Sin embargo, en lugar de rendirse, Jean sigue adelante, cargando con el peso de su promesa a don Mateo y el recuerdo de su esposa, Dolores. Lo que hace que su viaje sea tan poderoso es la manera en que el destino lo guía de vuelta a su origen. La subasta no solo es el escenario de su humillación, sino también el punto de quiebre que lo lleva a reencontrarse con Eduardo Castellanos, el hombre que le devuelve lo que siempre debió ser suyo, no solo un caballo, sino su propia identidad, su historia, su lugar en el mundo. El caballo Esperanza simboliza mucho más que un simple animal. Representa la reivindicación de un sueño, la prueba de que las promesas, cuando se hacen con el corazón, tarde o temprano, encuentran su manera de cumplirse. La gran lección de esta historia radica en que la verdadera riqueza no se mide en dinero ni en poder, sino en la honra, la lealtad y la capacidad de resistir con dignidad. Jean demuestra que los hombres no se definen por sus caídas, sino por la manera en que se levantan. Al final, cabalga hacia el horizonte no solo como un hombre libre, sino como alguien que ha cerrado su círculo con justicia y paz. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla. Deja un comentario para contarnos cómo te ha inspirado y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada paso de tu camino.